¿Cómo van? Bienvenidos a una nueva sesión de Forja Artística. Para hoy vamos a tener un tema que me han estado pidiendo y que es bastante interesante a la hora de aprender a conocer los materiales que estamos trabajando en la forja. Bien, como verán, aquí estoy al lado de mi piedra esmeril, de la piedra molar. ¿Por qué? Les tengo diferentes tipos de acero: acero con bajo contenido, medio contenido y alto contenido de carbono. Vamos a aprender a identificarlos aquí al momento de pulirlos, bien sea en el esmeril, la pulidora, una fresadora, porque dependiendo de la chispa que veamos, bueno, sabremos, digamos que de una forma muy aproximada, en qué rango de contenido de carbono nos encontramos. Bien, recordemos que hoy en día, bien sea de primera mano o en las chatarrerías, no vamos a encontrar hierro puro. Eso es muy difícil de encontrar en los depósitos de material. El hierro, por los mismos procesos de extracción, en las siderúrgicas, en la fundición, etc., vendrá con diferentes contenidos de carbono, además de otro tipo de cosas como son el azufre, el sílice, el cromo, el magnesio, vanadio. Algunos aceros, como por ejemplo son los aceros inoxidables que no vamos a tratar hoy, tienen contenidos específicos de cromo y vanadio, también manganeso. Hoy nos vamos a concentrar en el contenido de carbono. ¿Por qué? Lo que hace que el hierro se vuelva acero precisamente es su contenido de carbono. A mayor contenido de carbono, mayor dureza. Bien, es por eso que cuando vamos a coger un pedazo de acero y vamos a forjar un cuchillo, queremos que sea con alto contenido de carbono. ¿Por qué? Queremos que tenga un filo que resista, un filo que no se melle con facilidad, un corte que nos dure bastante entre afilada y afilada. Entonces, a grandes rasgos les tengo en esta presentación, en esta platina, un acero con bajo contenido de carbono. ¿Eso qué significa? Que en el 100% de su composición, de su estructura, tenemos entre un 0.2 y un 0.4% de carbono, aproximadamente. En el 100% de su contenido, tiene entre un 0.2 y un 0.4 contenido de carbono, lo que lo hace muy blando, lo hace muy maleable, lo hace fácil de doblar. Es ideal para objetos decorativos como por ejemplo manijas, percheros, bisagras, etc. De este material, entonces, no nos va a dar un buen endurecido ni un buen temple. ¿Por qué? Porque al no tener gran contenido de carbono, el choque térmico básicamente va a ser inútil y no vamos a conseguir la rigidez en la estructura. Ahora que lo metamos al esmeril, porque los voy a meter todos los materiales a la vez, veremos que tiene chispa, aunque en muy poca cantidad, y en las puntas no estalla con fuerza. Ya verán de lo que estoy hablando. Bien, ahora tenemos un acero con medio contenido de carbono. Para el ejemplo les traje un pasador de un motor. También aplican, por ejemplo, los ejes de los carros antiguos si lo que queremos es comprar el material en una chatarrería o en un depósito de segunda. Un acero con medio contenido de carbono tiene un contenido dentro de su estructura entre el 0.5% y el 0.8%. Es un material que ya nos va a permitir hacer tratamientos térmicos y choques térmicos en agua la mayoría de veces. Recuerden que lo que estoy diciendo es a grandes rasgos, porque en la industria moderna hay cientos y cientos de aceros y diferentes referencias. Entonces, a grandes rasgos, digamos que en general, los aceros con medio contenido de carbono se endurecen en agua. ¿Por qué? Porque al no ser tan frágiles, precisamente porque su contenido no es tan alto, el choque térmico y brusco en el agua fría, bueno, nos va a dar un tratamiento confiable y un buen resultado.
¿Qué vamos a encontrar cuando lo probemos con una pulidora, con un esmeril? Vamos a encontrar mayor cantidad de chispa que el material anterior y vamos a ver que entre 1/3 y 2/3 partes de las chispas estallan en la punta como si fuesen pólvora. Este material nos sirve, por ejemplo, para hacer martillos, hachas, punteros para piedra, cinceles para corte en frío en metal. En general, herramientas de alto impacto, en donde necesito que haya dureza en el material, pero a la vez mucha flexibilidad y que no vayamos a correr el riesgo de fracturarlo, ¿no?, con el trabajo. Vale. Tercer material que les muestro es un acero con alto contenido de carbono. ¿Por qué? Porque su contenido va entre el 0.9% y el 1,2%. Entre 0,9 y 1,2%. Ojo. Para la muestra es una muelle de un carro antiguo. Entonces es de preferencia para muchos herreros usarlo, por ejemplo, para herramientas de corte, porque podemos hacer formones, cuchillos, gubias y todo tipo de cosas cortopunzantes, ya que, bueno, al hacer el corte, al hacer el endurecido en aceite, pues nos va a dar un muy buen resultado en el tratamiento térmico. Dentro de los aceros de alto contenido de carbono también están las balineras. La balinera es un material que se pasa del 1.2% y va hasta el 1.5%. Entonces, en estos dos vamos a ver una chispa muy abundante, mucha más chispa que en los anteriores y además estalla bastante. Bien, esa es la forma de identificarlo. Y por último les traigo el hierro colado, que aunque no lo crean es un material que tiene más contenido de carbono que los anteriores. Su contenido va entre el 2% y el 4%. Eso hace que tenga una estructura muy porosa y casi que su comportamiento sea el de una laja. De ahí que se use para estufas antiguas, para piezas de las locomotoras y en general partes que tienen fricción y están mucho tiempo en contacto con altas temperaturas. Es muy resistente a eso. No obstante, es muy frágil y se parte como si fuese, pues, bien, como un vidrio. Porque recordemos esto, la dureza de un material, ejemplo, estos aceros, al endurecerlos en aceite, su dureza es tan alta que su fragilidad sube. Recordemos eso, ojo, la dureza es directamente proporcional a la fragilidad, como un vidrio, como un diamante. Ahora bien, vamos a hacer la prueba en el esmeril y vamos a ver cuál es el comportamiento. Bien, voy a enfocar la cámara. Bueno, vamos con el acero con bajo contenido de carbono. Entonces presten atención a las chispas. Bueno, entonces si se fijan, no estoy haciendo mucha presión, ¿vale? Entonces, son pocas chispas y si se fijan, casi no estallan en la punta, es como si fueran pepas. Porque no tiene casi que carbono en su estructura interna. Vean. Es pobre en chispas y casi no estalla en las puntas, como si fuera pólvora, no pasa eso. Bien, ahora fíjense en el acero con medio contenido de carbono. Vamos a ver más chispa y entre 1/3 y 2/3 partes de las punticas que salen estallan al final, ¿bien? Mucha más chispa, no le estoy haciendo mucha presión y vean cómo al final abajo tenemos estallido de la chispa, ¿bien? ¿Por qué? Porque mayor contenido de carbono, eso se expresa a la hora de tocar el acero al carborundum, en este caso es piedra de carborundum. Ahora va la ballesta. Esta
amortiguación tiene un contenido entre el 0.9 y el 1.2, entonces vamos a ver más chispa y mayor explosión al final, ¿vale? Observen cómo la chispa estalla al final casi en su totalidad, casi todas las chispas explotan y tenemos muchísima chispa, bastante más que la anterior, ¿no? Nos indica que su contenido de carbono es elevado. Observen cómo explota como si tuviese una estrella al final cada chispa. Vale, ahora va la balinera. Es igual pero más exagerado porque su contenido es aún mayor. Observen, miren, no solo se ven las chispas, sino se ven como pelos de la cantidad de estallidos que sufre la chispa, ¿no? Y observen la abundancia, es súper tupido. De hecho, estoy dándole muy suave y vean cómo la chispa abraza la rueda y explota en todas las direcciones. Entonces, para que en este punto vean la diferencia, vamos a poner, por ejemplo, este acero de medio contenido de carbono y ahora la balinera. Observen. Tenemos presencia de chispa y explosión moderada de la misma, ¿no? Ahora, eso mismo con este. Mucha más chispa y una explosión mucho más abundante. Bien, esto se aplica a los aceros, desde bajo hasta alto contenido de carbono. Pero el hierro colado es distinto porque por su misma estructura porosa no vamos a ver casi nada de presencia de chispa porque es como una laja, casi que es como una piedra. Bien, no sale nada, hagamos más fuerte. Si le hago fuerza sale una que otra chispa, pero bueno, la diferencia está clara entre el comportamiento de los distintos materiales a cuando los pulimos, bien sea con esmeril, con pulidora, fresador. Esto es a grandes rasgos, pero de esta forma podemos identificar más fácilmente la estructura de cada material. Así podemos decidir si con un acero de bajo carbono hacemos productos decorativos, si encontramos un acero de medio carbono, martillos, o un acero de alto carbono, cuchillos. Tengamos eso presente pues para que nuestro trabajo en forja sea más preciso y los resultados pues sean los que queramos. Nos vemos en otro video. Chao.